Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir. Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad de venir a Rivera. Es la primera vez, y que agradezco mucho la gestión del director, de Giovanni, que con tanta generosidad y recepción hicieron posible que se pueda realizar esta actividad. Muchísimas gracias. Así que estoy sumamente contento y agradecido. Y por supuesto también por la presencia de ustedes hoy. Y la excusa siempre es Osiris. El otro día estaba en Montevideo y fui a entregar unos libros, unos guitarristas compañeros, y de pronto nos íbamos hasta Tres Cruces porque tenía que hacer unos envíos al interior y me crucé con un amigo de Osiris que vamos a ver en el documental, curiosamente. Entonces, y después vino otro muchacho que también teníamos un amigo en común que también gustaba de Osiris. Entonces, decimos siempre, Osiris es el pretexto, es la excusa para encontrarnos. Y esta es una instancia bien interesante para eso también, así que les vuelvo a agradecer la presencia. Mi nombre es Óscar Redón Cabrera, soy oriundo de Sarandí del Chi. Nací en Durazno, pero me crié toda la vida en ese pago, que quiero mucho, y ahí se empezó a gestar este interés por Osiris. Aunque curiosamente, hoy hablaba con Rubí, yo no conocía tanto de Osiris viviendo en Sarandí. Conocía sí Gurí Pescador, pero no me había adentrado tanto. Y fue cuando me dieron una beca para estudiar en el Conservatorio en Durazno, donde Eduardo Barca, un profesor que lo voy a nombrar bastante en algún momento, me dijo, pero vos sos de Sarandí, ¿conocés Grillo Nochero? ¿Conocés Cantos del Norte y del Sur? ¿Conocés Tata Juancho? Vamos a tocar esta música. Entonces me empezó a entusiasmar y vi, leyendo El Grillo Nochero, por ejemplo, ¿no? En el primer poema, Canción para mi río, ¿no? El río rumbo que canta, fue mi maestro primero. A mí me gusta mucho, mi abuelo tenía un campo a las orillas del Chi, y yo me iba de niño y me internaba en el monte. Solo, siempre fui muy solitario, y me iba en el monte y quedaba contemplando. Y a veces me llevaba algún libro de Osiris y al leerlo decía, pero estas mismas aventuras de este gurí pescador, yo también las vivenciaba de cierta forma en mi tiempo y me sentí muy identificado. Y ahí empezó todo un interés por empezar a leer, a conseguir los libros, en forma paralela con el estudio instrumental de la guitarra y de la música rey folclórica y puntualmente de las obras de Osiris. Así que más o menos empezó como a germinar todo ese interés que después empezó a darse, a materializarse, a cristalizar en exposiciones, por ejemplo, con fotografías, con los discos, con los libros que hicimos en 2013, en los conciertos de guitarra. Yo egresé de la Facultad de Artes, ahí en la carrera de guitarrista, con Ramiro Agriel, en los conciertos que organizaba por el interior, incluir obras de Osiris, después hacer homenajes por el interior, y empezó a picar la curiosidad por las partituras, porque se empezaron a editar las canciones, sobre todo en el año 60, a partir de la década del 60, hasta la última versión en el 70, 71 o 73, y la llamé Vidalita, fue como la última editada en ese año, pero después no sabía dónde encontrar. Y hablando con Eduardo, manifestábamos ambos la necesidad de que dónde está el material de Osiris, que esté más a disposición, porque podías contactarte con un profesor de guitarra que tenía de Corrales a Tranqueras, otro que tenía Gurí Pescador, otro que tenía Numa Moraes, por ejemplo, que tenía algunas más. Entonces ahí lo empecé como a recolectar material que me interesaba para tocar, para conocer, y también con esta intención de empezar a republicar las obras esas. Entonces aparece, más allá que ahora vengo a presentar este tercer libro, me gustaría hablarles del segundo, del primero y del segundo. Empezó a darse la necesidad de publicar. Entonces caía material, me pasaban de Corrales a Tranqueras, Gurí Pescador, Matungo, La Galponera, y de pronto tenía alguna otra música de Creciente en el Río Chi, del poema Canción para mi río. Entonces de a poco me iban llegando y yo en la computadora empezaba a editarlas en un editor de partituras, que ahora vamos a ver algunos ejemplos ahí. Y teniendo un material, digo, bueno, es tiempo de publicar algo. Entonces, bueno, presenté al Fondo Nacional de Música y surge aquel primer libro con la colaboración de Jamil Nazabay, que es un investigador en el canto popular, una persona sumamente interesante que les recomiendo leer sus publicaciones. Él fue el primero que en 2009 realizó un libro dedicado a Osiris, el primero biográfico, que se llama Osiris Rodríguez Castillo, pionero del canto popular uruguayo. Entonces, nos aglomeramos los dos, nos juntamos para realizar este primer material, que es aquel de allá en el 2019 con las canciones, dedicado puntualmente a las canciones. Y surge el primer desafío, ¿no? Dificultad, ¿no? Porque Osiris siempre tocaba y cambiaba cosas, ¿no? Entonces yo lo que tenía escrito en la partitura, ponle que estaba inmaculada, la partitura de Editorial Lagos de Argentina, de Corrales a Tranqueras, y yo escuchaba Osiris
y seguía la partitura y había pasajes que estaban escritos, pero que no se correspondían con lo que estaba sonando. Entonces dije, ¿qué hago con esto? Y conociendo este antecedente que Osiris siempre iba como modificando sobre lo que ya había hecho, dije, bueno, voy a tener que, hablando coloquialmente, orejear, sacar de oído esos compases o a veces obras más extensas que Osiris modificaba para serlo más fiel. Aunque yo siempre, en una juntada que hubo en el Queguay, le decía a Santiago Suárez de Lima, dije, pero si en algún momento me cruzaba Osiris, me iba a decir, mire Redón, pero mire que la versión que usted escribió no es la última, ¿no? Pero bueno, yo quise arrimarme lo más posible a lo que Osiris, a lo que escuché último, ¿no? Y en general estaba en los discos. O después, bueno, empezaron a aparecer materiales de Osiris tocando en vivo en el 78. Pero ahora les cuento más de eso. Entonces, La música no es tan raro, no, sí, es materia viva la música. Entonces, es inspiración. Entonces, estaban todos sus derechos de cambiar cosas. Espectacular. Los hay así más. Digo que eso era actitud, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, tenía que hacerlo. Entonces, todas las músicas que hay en el primer libro están orejeadas, están transcriptas y alguna modificación tienen, que no están pautadas en la partitura de la década del 60. Entonces fue todo un trabajo de transcripción. Escuchar la galponera por Osiris, escuchar la versión, seguirla y anotar, transcribir con la guitarra la modificación y después editarla. Y ahí se empezó a generar el libro, quedaron las canciones prontas. Pero en realidad no hay solo partituras, no hay solo música, porque no solamente es para músicos que sepan leer música, que sepan decodificar esos símbolos, ¿no? Esas alturas, esos intervalos, esas distancias, sino que hay material investigativo también. Pues yo no quería, y con Jamín no queríamos amontonar partituras y largar un libro. No era ese el valor que queríamos que tuviese el libro, sino que hubiese un trabajo investigativo de fondo. Entonces, aparte de la música, están los textos de las canciones y hay un fichaje técnico donde se habla de la procedencia de la partitura, si es una transcripción original, si estaba la partitura escrita y solamente la edité, dónde está, en qué disco está la versión original, qué versiones hay aparte, por ejemplo, de Corrales a Tranqueras, qué otra versión hay aparte de la de Osiris, por ejemplo, ¿no? En qué libros está el texto, en fin. Y después, en el primer libro hay referencias discográficas de intérpretes que, valga la redundancia, interpretaron las obras de Osiris, lo más cercanas a la versión original. Porque hay, por ejemplo, versiones de Amalia de la Vega que son bellísimas, pero no cuadraban en el criterio que nosotros manejamos. Pero hay otras que sí, por ejemplo, hay músicas de Falú, en fin. Entonces, no es solamente estos libros, son partituras, sino que hay también un trabajo de investigación, ¿no? Por más que alguien no sepa leer música, no sepa decodificar, pero hay mucha información inédita, pautada por primera vez, y que se siguió replicando en ese segundo libro. Y aparte también mantiene el mismo criterio que el primero, partituras, fichaje técnico, fotografías, porque también en esta búsqueda de Osiris, por encontrar materiales y materiales, de pronto entraba a Mercado Libre, ponía Osiris Rodríguez Castillo y me aparecía un libro autografiado, lo compraba. Aparecían fotografías, las encontraba, las compraba. Entonces dije, tengo estas fotografías originales, ¿qué hago con ellas? Van para el libro. Entonces, hay fotografías también hay portadas de partituras editadas y de manuscritos originales, en fin. Hay todo un trabajo que aglomera lo musical, pero también la investigación, ¿no? Que se replica también en el segundo, que ustedes ven ahí, que está dedicado a las obras para guitarra. Y ahí sí hubo un gran desafío, porque ahí están todas las músicas que Osiris utilizaba para recitar sus poemas. Entonces aparece la música, por ejemplo, de Romance del Malevo, la música de Tacuara, la música de Canción para mi río, ¿no? La música de Canción del Contrabandista, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? No había partitura editada, solamente 3 había. Canción para mi río, Música para ranas y El cuento de Juan Corazón. Y lo otro había que orejearlo. Entonces tuve más trabajo, porque ahí sí, me tenía que sentar con los auriculares, guitarra en mano, escuchar y escribir, escuchar y escribir, escuchar y escribir. Y después editar y pautar. Entonces este libro, el segundo, tiene muchísimo valor porque hasta ese momento todas las obras, a excepción de 3, eran inéditas. Entonces, ya ahí con este libro se completaba toda la obra musical que Osiris dedicó a la poesía, a acompañar sus poesías, ¿no? Hay un trabajo de Jamín Azabay en el prólogo muy interesante sobre la voz hablada y la voz cantada, que también involucra en este libro. Hay imágenes, hay fotografías, hay también, aquí aparece, nos resultó interesante, esta nueva guitarra que Osiris fabricó, que en el documental la van a ver, ¿no?
que es otro criterio sonoro, otra búsqueda sonora que Osiris quería. Guillermo Pellegrino tuvo la generosidad de pasarnos la patente de utilidad y está también en ese libro. Estoy endulzando mucho con estos dos libros y les quiero decir que se agotaron al poco tiempo de editados. Al año y poco se agotaron. Pero ahora vamos a ir al tercero. Pero si a ustedes les parece, me gustaría tocar un poco de música con ustedes, para ustedes, y vamos interactuando un poco entre música y voz, ¿les parece? Voy a tocar una obra que está en el segundo libro, que es una perlita, a mí me gusta mucho, es una obra muy sencilla, muy simple, titulada Vals Heredado, que cuenta Osiris que la heredó justo de su padre, la escuchaba, no sé si silbar o cantar esa canción, y él hizo una versión que utiliza en uno de sus poemas, creo que es de Canción del Contrabandista. Voy a tocar para ustedes este vals criollo que se llama Vals Heredado. Bien, vamos al tercer libro, que es el que está expuesto y el que aparece en la pantalla. Saben que al principio iban a ser 2 libros nada más, pero nos dimos cuenta que si hacíamos un segundo libro nos iba a quedar muy grande, y con Jamí dijimos, vamos a dedicarle un libro a las canciones, un libro a las obras que utilizaba Osiris para las poesías, y nos quedaba un tercer tomo dedicado nuevamente a las canciones. Y este libro, que salió recientemente, en febrero de este año, titulado Osiris Rodríguez Castillos, Otras canciones, obras para guitarra y canto, está nuevamente dedicado como el primero a las canciones, pero tiene bastantes particularidades este libro, porque aparecen, como dice ahí, reelaboraciones. Osiris siempre trabajaba sobre lo que ya había compuesto en general. Y nos encontramos en un momento con una versión como esa que está ahí, de Gurí Pescador, totalmente distinta a la que había grabado en el primer disco en el año 62. Aparece una versión de él en vivo en el año 78. Aparecen también en este tercer tomo obras inéditas. Hay una milonga que se llama El Overo, que Osiris ensayó pero nunca tocó en público, nunca grabó. Era todo un misterio esa milonga. Y Sergio Fernández Cabrera, que fue el guitarrista que lo acompañó en sus últimos años, luego que él vino de su exilio, tuvo la generosidad de pasarnos el manuscrito, ¿no? También aparecen en este libro musicalizaciones, y esto es una rareza, musicalizaciones de Osiris dedicadas a poesías de otros autores. Y en el documental van a ver el testimonio de Osiris, que lo voy a decir, pero más interesante obviamente escucharlo a Osiris, pero en cuestión él habla de Charamuscas, que es un texto de Viejo Pancho, de José Alonso Itreyes, que está en el libro Paja Brava, que él dice que la firmaría como de él, ¿no?, a esa obra, porque lo representaba mucho. Y era algo curioso porque no era común que Osiris musicalizara textos que no fueran los suyos, ¿no? Ya lo hace con Ramón de Santiago, con la loca Albequeló, pero son puntuales, ¿no? Hay también incursiones de Osiris en la samba y en el tango. Dimos con la referencia de un tango que Osiris escribió para su esposa Susú, Zulma Di Hipólito, que era cantora de tango, que graba un EP en el año 65, donde incluye La Galponera, El Montaraz y Casi una luz, que es un tango que Osiris le escribió a ella, pero que Susú grabó con Hilario Pérez y su conjunto de guitarras. Entonces es algo sumamente interesante. Acá hay una versión de Marisa Kraus para guitarra y canto. Y otra cosa interesante es que
hay musicalizaciones de músicos inspirados en textos de Osiris, que las hicieron canción. Aparece, por ejemplo, hay una versión de Numa de Matungo, que nos pareció sumamente interesante, en re menor, muy interesante, porque para su tono le quedaba bien, entonces hizo un arreglo que nos pareció muy bueno, muy bueno. Hay, por ejemplo, una milonga que se llama, que ustedes la conocen por el recitado, El río rumbo que canta, fue mi maestro primero, junto a su espejo viajero, creció indígena en mi planta, es todos en décimas, y Víctor Manuel Pedemonte la hace milonga, y se puede tocar como milonga, y nos pareció sumamente importante esa versión porque es parte de otra canción, ¿no? También hay un recitado que se llama Serenata, que habla de Pablo Luna, un mozo tapado, un misterio, que es Osiris la hace recitada, y hay un músico que la hace canción. Entonces aparecen esas reelaboraciones sobre textos de Osiris que nos parecieron también interesantes como valor para la canción, como aporte. Y aparece, bueno, esta partitura de Gurí Pescador está en el primer libro. Está en el primero. Aquí quería exponerles. Este es el manuscrito original de Charamuscas, que nos pasó Sergio, y que van a escuchar Osiris en el documental, cantándola. Y esta es la partitura de El Overo. Es una milonga que no está grabada, que no se conoce el texto, pero no la música. Entonces es interesante que con la salida del libro puedan tocarse más músicas, ¿no? Y por ejemplo esta que no suena, o sea, no hay grabación de Osiris tocándola. Es importante como el estímulo y que se ha dado con la salida de los anteriores, de guitarristas que han empezado a abordar las obras de Osiris y han empezado a tocar nuevamente, ¿no? Así como el tango. Marisa Kraus, que fue una guitarrista que colaboró con el libro para hacer el arreglo de Casi una luz, quedó sumamente entusiasmada para poder grabarla con un dúo con una cantante que tiene también. Entonces, esta es una obra que está a explotar, ¿no? Todas, digo, pero aparecen estas perlitas que es interesante empezar a sacarlas a flote, ¿no? Así que bueno, y hay parte de las musicalizaciones de textos de Osiris, esta canción del peón recorredor de Cafrune, que ahí esta fue la cuestión de la discordia con Chalar, ¿no? Pero aparece la versión de Cafrune que es sumamente interesante, la samba Tiempo de Jacarandá, que Eduardo Falú le pide a Osiris un texto y Falú le pone la música, entonces acá tuve que orejear a Falú en la grabación y pautar la música que él grabó. Serenata y los dos fletes, que no tenía música, Osiris nunca le puso música, y la hace Julio Tomizaki, que es un cantor argentino, que la hace como relato por milonga, la hace un poco cantada, un poco recitada, y es sumamente también interesante. Esas son parte de algunas musicalizaciones de textos de Osiris que aparecen aquí en el libro, que él utiliza para el poema Carta de Otoño. Dice, solo, me siento solo. Hay unas imágenes muy lindas, ¿no? Me gusta tirar piedritas en el pozo como un gurí, porque me gusta el ruido redondo que despierta de un silencio tan hondo como el mío. O sea, te da vuelta como una media eso, ¿no? Es una cosa más. Con eso ya estaba todo pronto. Entonces voy a tocar la música que es muy, muy bonita, muy contrapuntística, muy simple, pero muy justa para esa poesía. Yo voy a tocar la versión instrumental y seguida de esa voy a tocar un estilo que se llama el cuento de Juan Corazón.
Tiene partitura, sino también cuenta con el texto, un fichaje técnico. Puntualmente, este libro llevó más trabajo investigativo que lo tomó Hamid Nassabay, porque no teníamos información, digamos, a la mano. Había que inmiscuirse, que investigar realmente en reseñas discográficas, contactar a gente, grabaciones, muchas cosas se habían perdido, entonces había que hacer como una cadena de contactos para poder llegar a una información concreta. Y este libro tiene mucho de eso. En ese fichaje técnico también se mantiene el mismo criterio que en los dos anteriores. Fuente de la partitura, si es transcripción original, dónde está la versión original, otras versiones pautadas, algunas observaciones, y ahí está el trabajo investigativo más rico, porque de pronto hay perlas que no están escritas en ningún lado, que encontró Hamid en la investigación, sobre los dos fletes, sobre, por ejemplo, que no hablé hoy, de una versión para coro y orquesta de Canción Lejana, que es un poema de Osiris, que hizo Pedro Ipuche Riva, que era un compositor académico de Montevideo. Era el hijo de Pedro Leandro Ipuche, si no me equivoco, del poeta, ¿no? Compuso una obra que la presentó y la estrenó Estrada, ¿no? Para coro y orquesta de Canción Lejana. Era inabarcable hacer una versión para canto y guitarra, dada la magnificencia de esa obra coral, pero sí está reseñada y está pautada y hay información sumamente interesante sobre esa música en sí. Lo mismo pasa con el overo, con los dos fletes y con el resto de las canciones que están ahí, ¿no? Aparecen aquí también esta entrevista muy particular que se llama El largo camino a la perfección, que salió en esa revista Hit del año 74. Ahí Osiris ya estaba, esa era la época del disco Pájaros de Piedra, creo que fue el último que grabó. Y es sumamente interesante. Hoy hablamos con Selva sobre, le spoileaba un comentario que quería hacer sobre unas canciones ahí, porque él habla, ¿no? Ahí Osiris comenta, bueno, pero dicen que yo me repito, que Osiris se repita, y dice, no, yo busco perfeccionarme, una cosa así, ¿no? Porque él sigue trabajando sobre lo que ya ha escrito, ¿no? Y hay algo bien interesante que le preguntan, bueno, pero ¿cuál fue la primera canción que compuso, no? Y él habla que fue Décimas de Jacinto Luna, que tuvo aquella mención honorífica del Ministerio de Instrucción Pública en el año 57, ¿no? El homenaje a La Valleja, que de ahí extrajo esas décimas, que después las grabó Citarrosa, es la única versión que hay. En este libro está esa versión, hay un arreglo para canto y guitarra basada en la versión de Citarrosa, que creemos con Hamid que fue la primera, porque Osiris creemos que se la pasó, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? ¿Cuál fue la primera canción? Nombra Décimas de Jacinto Luna, nombra a De Corrales a Tranqueras como una de las primeras, nombra a Tata Juancho, nombra Como yo lo siento, y en un momento dice en la entrevista que están todas las páginas, creo que son como 4, dice, no sé el orden, pero más o menos es ese, dice, ¿no? Entonces me resultó interesante, ¿no? Que una de las primeras fuese De Corrales a Tranqueras, es como una joyita ahí. Porque estas revistas la encontró Hamid y no salen más. Entonces ahí hay un testimonio de Osiris hablando de este largo camino de la perfección. Así que está también disponible en el libro esa edición facsimilar para que se pueda conocer más. Quizás ya la conocen en la revista, de pronto ya vieron, o hay otras, ¿no? Porque hay materiales de Osiris de la revista Mundo Uruguayo también, ¿no? Que andan por ahí. Pero nos pareció interesante como conceptualmente ese testimonio de Osiris en esta entrevista. Nos pareció también sumamente interesante con Hamid realizar un anexo al final de este libro,
y que quedara reseñada y pautada en un libro, lo bibliográfico, todos los libros dedicados a Osiris, ¿no? Pautados por año, por autor, ¿no? Ahí aparece el libro de Hamid Nasabai, que en el documental va a aparecer, aparece el libro de Guillermo Pellegrino, obviamente, bueno, aparecen los libros de partituras, aparece un libro que no sé si se enteraron, capaz que sí, de la colección Estuario, que el año pasado Hamid Nasabai y Martín Palacio Gamboa, que es poeta, vieron que la colección Discos de Estuario hace justamente reseñas de discos puntuales, por ejemplo, de pronto hacen de siglo, como hacen de La Vela Puerca, como hacen de Jaime Ross, como hacen de el disco Todos Buscando a Momo, de los Olimareños, por ejemplo, y dedicaron un libro a la portada, a Poemas y Canciones Orientales, que es la foto de esta portada de este libro, ¿no? Que se los recomiendo leer porque es un material sumamente interesante, analítico de todas las canciones de ese disco. Entonces, bueno, aparte aparece también de lo bibliográfico, lo discográfico dedicado a Osiris. Y ahí aparece algunas grabaciones de Rufino Mario García, el disco Numa canta Osiris, por ejemplo, también. Y en lo filmográfico aparece un video de Osiris actuando el Guri Pescador. Es bien interesante. Es sumamente interesante, de esa década, del 60. Él está actuando, es maravilloso. Bueno, aparece también extractos de el material que utilizamos para el documental también, y bueno, y aparece el documental que después de esta presentación lo vamos a ver. Así que este libro que cierra la trilogía tiene todo eso, ¿no? Tiene canciones pautadas, los textos, el fichaje técnico, un trabajo de investigación más exhaustivo, más profundo, y después joyas, como esa de la revista Hit, como estas pautaciones también bibliográficas, discográficas y filmográficas de Osiris. Quizá, yo llegué hasta acá, yo siempre digo, tengo que dejarlo a Osiris tranquilo y dejarlo al hombre quieto un poco. Ojalá que sigan apareciendo materiales y de pronto nos encontremos con alguna grabación inédita de Osiris haciendo El Overo o haciendo otras canciones, ¿no? Pero por lo pronto, la labor llegó hasta acá con la obra musical. Creemos que son más de 60 canciones que están ya escritas. Entonces, el material está disponible. Somos simplemente un vehículo, una herramienta para que pudiera materializarse y quien está interesado pueda obtenerlo, ¿no? Si le interesa, ¿no? Pero es importante esta labor como de rescate, me pareció como interesante y que redondea aquella primera inquietud de, bueno, querer conocer más profundamente Osiris y disponer para todos los que le interese el material. Toco una obra más, si les parece, y después le damos entrada a la... ¿Estamos bien, sí? Le damos lugar al documental, a Osiris de la piel para adentro. Voy a tocar una versión instrumental de Cielo de los Tupamaros.